Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una semana más, la semana 34, para segundo de bachillerato del módulo formativo de tributación. Y continuamos con el tema de las declaraciones del impuesto a la renta, pero en este caso vamos a tratar el tema para las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. ¿Ok? Y en primer lugar vamos a revisar el contenido y qué nos dice a nosotros para las personas adultas mayores. Entonces la determinación de esa base imponible para adultos mayores, para calcular ese impuesto a la renta que deben pagar estos contribuyentes, el adulto mayor, se debe considerar lo siguiente: de la totalidad de los ingresos grabados se restará ¿qué cosa? Las devoluciones, los descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. A este resultado se descontará una fracción básica desgravada con tarifa cero. O sea, vamos a decir que tiene ingresos grabados. De esos ingresos grabados, el contribuyente tiene que deducirse o restarse todo lo que debe de realizar en deducciones y descuentos, costos y gastos que él haya incurrido durante el año. Y luego de ese resultado, que vendría a ser la base imponible, se le debe de restar una fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Ya lo vamos a ver en ejercicio para que usted lo vea más claro, ¿ok? Y sobre ese resultado, recién allí será mi base imponible para calcular el impuesto a la renta de adultos mayores, ¿ok? Recuerden que ellos llevan un beneficio adicional, que en este caso es una fracción básica que se pueden descontar, del impuesto a la renta, ¿no? Ya lo veremos en ejercicio. Por otro lado, tenemos las personas con discapacidad. ¿Cómo vamos a calcular el impuesto a la renta de ellos? Pues se debe pagar a este contribuyente, se deben descontar dos fracciones. Miren, si el de la tercera edad era una fracción básica desgravada, en las personas con discapacidad son dos fracciones básicas, ¿sí? Ahora, eso va a depender al grado de discapacidad que tenga dicha persona. Obviamente que esté registrado, ¿no? Y que le hayan emitido el carnet con el porcentaje. Si ese rango de discapacidad está entre el 30 y 49%, se va a poder descontar el 60% de todo este beneficio, ¿ok? De las dos fracciones. Si está el porcentaje de discapacidad entre 50 y el 74%, se podrá descontar hasta el 70%, o sea, el 70% en sí, ¿no? de estas dos fracciones. Si ese rango de discapacidad está entre el 75% al 84%, se va a descontar el 80% de estas dos fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. Y si se encuentra del 85% al 100%, se podrá descontar el 100% de estas dos fracciones básicas desgravadas. Esto lo podremos analizar mejor y con más profundidad ya mismo que veamos el ejercicio de la persona con discapacidad. En sus guías usted va a encontrar este ejemplo, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Ahora recordemos la tabla para el año 2021 que ya pasó, pero que tienen que declarar este 2022. Entonces la tabla decía lo siguiente, recuerden, para resumen de la tabla, recuerden que si el valor del ingreso grabado menos las deducciones y ese resultado caía en este rango de $0 a $11.212, no tenía que pagar ningún impuesto sobre la fracción básica y tampoco ningún porcentaje de excedente. Si el ingreso grabado menos el total de las deducciones, costos, gastos y todo lo demás cayera en este rango, entre 11.212 y 14.285, entonces no va a pagar ningún impuesto sobre la fracción básica, pero sí va a pagar un 5% sobre el excedente, ¿ok? Sobre el excedente. Y recuerden también que si caía en la tercera fila, por ejemplo, si el total de ingresos grabados menos el total de deducciones caía en este rango, vamos a decir que eran 15.000, entonces cae en este rango, tenía que pagar inmediatamente 154 de ley. Estos 154 van ahí seco, que tienen que pagar, más el 10% del excedente, ¿ok? Y ya vamos a ver también, ya recordar cómo era ese cálculo.
Ahora, tenemos el caso de un adulto mayor. Dice, el abogado José Fernández, de nacionalidad ecuatoriana, cumplió 65 años de edad en agosto del 2021, o sea, el año pasado. Desea realizar su declaración del impuesto a la renta correspondiente al periodo 2021, pero los ingresos recibidos en su actividad económica en prestación de servicios profesionales. Dicha declaración se realiza hasta marzo del 2022, o sea, en este año, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Ahora veamos los siguientes datos. El contribuyente al tener 65 años en el periodo 2021 cumple con la condición de acogerse al beneficio de declarar como ingreso exento un valor equivalente a una fracción básica desgravada. ¿Se recuerdan lo que vimos? La persona adulta mayor tiene como beneficio una fracción básica desgravada que se la puede descontar en su totalidad. ¿Ok? Una fracción básica. ¿Y eso cuánto es? 11.212. ¿Ok? Para el periodo 2021. Para este año, este valor puede cambiar. Entonces, para ese efecto, pues tenemos que considerar este valor que sea vigente del año que nos estén indicando. ¿Ok? Ahora, para analizar los datos, vamos a nuestro Excel, que aquí ya lo tengo listo. Y tenemos aquí el mismo dato de la persona adulta mayor. Nos dice que él ha tenido ingresos de $2.800 por mes. Ahora por 12 meses serían 33.600 son los ingresos. Los ingresos grabables serían todos, porque obviamente eso es su actividad económica, serían los 33.600. Ahora, el rubro de deducciones tenemos aquí los gastos personales en vivienda, $30 por 12, son 360. ¿Ok? ¿Cuánto se va a deducir de estos 360? Todo, porque no sobrepasa el 0.325% de la fracción básica, que es 3.643,90. Ahora, la alimentación, $450 por 12. Recuerden que esto es 12 meses. Ok, esto es 12 meses. ¿Cuánto equivale a eso? $5.400. Si recordamos nosotros cuánto tendríamos que deducirnos o cuál es el tope máximo, es 3.643,90, porque ese es el 0.325% de la fracción básica desgravada. ¿Ok? Y ese es el límite para alimentación. Recuerden que esto ya lo vimos nosotros en nuestras clases pasadas con respecto a los gastos deducibles. Entonces, esto es lo máximo que me puedo deducir de alimentación. Lo que no me puedo deducir, ¿cuál será la diferencia entre estos dos valores? 5.400 menos 3.643,90. ¿Y eso cuánto me da? 1.756,10. Esto no lo voy a deducir porque no lo puedo hacer. Con respecto a salud, tuve $220 gastos, tuvo este contribuyente por 12. Eso sería 2.640. ¿Cuánto me puedo deducir? Todo, porque no sobrepasa la fracción básica, perdón, el porcentaje permitido, que es 3.643,90. Entonces, por lo tanto, puedo cogerlo todo. Finalmente, tengo el total de gastos personales, que es $8.400, sumando todos estos tres valores. ¿Sí ven? Los sumo los tres, $8.400. Pero lo que solamente me puedo deducir, que se encuentra aquí, si se ven, aquí, ¿cuánto será? 6.643,90. Entonces, total de gastos personales deducibles serían todo este valor de aquí. Ahora bien, ¿cuál será mi base imponible subtotal? Porque no es la total, es la subtotal. Sería, voy a restar mis ingresos grabados menos lo total deducible de mis gastos. Entonces, ¿cuánto será eso? 26.956,10 centavos. Ahora, recuerden, estimados estudiantes, que el contribuyente adulto mayor puede y tiene el beneficio de descontarse una fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Ahora, si no fuese adulto mayor, debería declarar sobre esta base imponible, ¿ok? 26.956. Pero, como es adulto mayor, debe utilizar el beneficio de exoneración. Por lo tanto, aquí viene la fila donde dice menos, aquí está el menos, si ven, exoneración de una fracción básica desgravada para el 2021.
¿Cuánto es 11.212? Entonces, como yo estoy utilizando ese beneficio para este contribuyente, luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a descontarme y voy a disminuir de estos 26.956,10, le voy a restar los 11.212 y me va a quedar el valor de 15.744,10 centavos. Esta vendría a ser mi base imponible para este contribuyente adulto mayor, y aquí lo especifica, ¿no? Es la resta de estos dos rubros, ¿no? Entonces, sobre esto yo tengo que calcular. Y entonces, con este valor yo me voy a la tabla, donde dice mi tabla, y yo pregunto, este valor de 15.744,10 centavos, ¿en qué fila encajaría? Pregunto yo, estimados estudiantes, ¿en qué fila? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? En la primera fila. Muy bien, en la tercera fila. Ok, entre 14.285 y 17.854. Ok, eso significaría que inmediatamente yo tengo que pagar 154 de ley, 154 dólares este contribuyente, y adicionalmente el 10% del excedente del valor que tiene. Entonces, para ello vamos a utilizar, para ese cálculo vamos a utilizar esta fracción básica, que es la base, 14.285 para el cálculo. Y aquí están 14.285, que es menos esa fracción básica. Ok, entonces serían 15.744,10 centavos menos 14.285, 285, ¿cuánto sería? 1.459,10 centavos. Y a eso le multiplico el excedente, que es el 10%. ¿Sí ven? El 10%. Entonces multiplico 10% por este valor de aquí. ¿Cuánto será? ¿Sí ven? 1.459,10 por 10 centavos. Perdón, por 10%. ¿Cuánto será? 145 dólares con 91 centavos. Muy bien, ahora ya tengo mis datos para poder calcular el pago del impuesto a la renta de este contribuyente adulto mayor, que sería la suma de este valor de aquí, que es el excedente, 145,91, más los 154 dólares de base. Ok, entonces su valor será ¿cuánto? 299 dólares con 91 centavos. Chicos, ¿se entendió la explicación de el adulto mayor? Por favor, la declaración. ¿Hay alguna pregunta, una duda? ¿Se entendió? Solo recordemos lo siguiente, que este contribuyente tiene este beneficio especial, por decirlo así, por el hecho de ser un contribuyente de tercera edad, ¿ok? Tiene ese beneficio, ¿ya? Y aquí lo voy a resaltar. Esto es lo que se debe de deducir. Pero si no fuera adulto mayor, entonces esto de aquí no tendría que descontarse y tendría que hacer otro cálculo, ¿ok? Entonces, pila con eso. Ahora, vamos al ejemplo de la persona o contribuyente con discapacidad. Tenemos el siguiente caso, el caso 2. La ingeniera Rodríguez María Guzmán, de nacionalidad ecuatoriana, cuenta con carnet de discapacidad de CONADIS, en el cual consta de 76% de discapacidad. Desea analizar su declaración del impuesto a la renta correspondiente al periodo 2021 por los ingresos percibidos en su actividad de prestación de servicios en relación de dependencia, y la declaración debe ser el 22 de marzo de este año, el año 2022, perdón. Ahora, la contribuyente cumple con la condición de acogerse al beneficio de declarar como ingreso exento un valor equivalente a dos fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. Por lo tanto, ese valor debería ser 22.424, que es el resultado de multiplicar la fracción básica desgravada por 2. Es decir, 11.212 por 2 es 22.424. El contribuyente con discapacidad se puede
desglosar o deducir o restar, utilizar este beneficio de todo esto, ¿ok? Siempre y cuando tenga el porcentaje de discapacidad, ¿ok? Entonces, ahora, esta contribuyente, por tener 76% de discapacidad, tiene derecho a la exoneración del 80%. Profesor, ¿y de dónde saca ese valor? De la tabla que nos dice la ley que pueden acogerse los contribuyentes con discapacidad. Como tiene 76, entra en este rango, si se dan cuenta. Aquí entra, en este rango entra, ¿sí ven? Entonces, del 75 al 84, el 80% de estas dos fracciones básicas. Entonces, nosotros entramos aquí ya a comprender mejor cuánto se debe deducir. Entonces, la exoneración será del 80% de estos 22.424. Ahora lo veremos con mejor detalles en el ejercicio. Entonces tenemos aquí al contribuyente, que es una persona natural con discapacidad, y su sueldo es $3.000 por 12 meses, obviamente. ¿Cuánto será? 36.000. Y todos estos ingresos son gravables, ¿ok? Son gravables estos ingresos. Ahora, recordemos que los beneficios sociales no son gravables para el impuesto a la renta. Entonces, el 13º sueldo que recibió y el 14º sueldo que recibió no son gravables, pero son ingresos que ha tenido durante el año. Entonces, por lo tanto, los $3.000 y los $400 son ingresos exentos, ¿ok? Son ingresos exentos. Total de ingresos por parte de la empresa que obtuvo la contribuyente son 39.400, pero el total de ingresos gravados, ¿cuáles serán? Solo los 36.000, porque los 3.400 son ingresos exentos, no se los considera para el cálculo del impuesto a la renta. Continuamos. Ahora, sus gastos deducibles, ok, vamos a tener aquí, vamos a inmovilizar para poder ver mejor. Ok, ahí sí. Ahora, tenemos acá los gastos deducibles. Con respecto a la empresa, tenemos el aporte al IES, que ese es el descuento que le hacen al trabajador del 9.45%, y eso lo multiplicamos por los 36.000, que son todos los ingresos que ha tenido el contribuyente en el año. ¿Cuánto resulta esta operación? Nos resulta $3.402, ¿ok? Y todos esos gastos son deducibles para el contribuyente, ¿ok? En su relación de dependencia, o sea, con el empleador. Ahora, sus gastos personales que se puede deducir, tenemos vivienda, $30 por 12, $360. Tenemos alimentación, y bueno, todo se lo puede coger porque no sobrepasa el límite, ¿no? El tope máximo. La alimentación, $450 por 12, 5.400, pero como este valor excede, solamente puedo deducirme hasta 3.643,90 porque ese es el tope máximo para alimentación en deducción de gastos personales, y la diferencia pues obviamente será no deducible, ¿no? Que será entre 5.400 y el valor máximo. Ahora, salud, $220 por 12, eso será 2.640. Como no sobrepasa el límite permitido, pues puedo acogérmelo todo y lo puedo deducir. Entonces, gastos totales personales tenemos pues que es 8.400, los de aquí, los personales, los gastos personales, pero todos los gastos deducibles de los gastos personales será obviamente la suma de estos tres valores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El total de deducciones será lo que tiene del IES, que es $3.402, más el total de gastos personales, ¿ok? Que son 643, con 90 centavos, y eso me da un valor de 10.045,90. Ahora, ya tengo los ingresos gravables, ¿ok? Y el total de mis gastos, tanto en relación de dependencia como gastos personales, ya que todo me puedo deducir. Luego tendremos nosotros la base imponible, ¿sí ven? Subtotal, porque no es la definitiva. Son 36.000, que son los ingresos gravables, menos los 10.045,90. Eso me da un valor de, ¿cuánto? De 25.954,10 centavos. ¿Ok? Entonces, a este valor, aquí voy a hacer el uso del beneficio de las dos fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. Entonces, pero
a ese valor recuerden que tengo que multiplicarle el 80% y aquí lo explica. Ok, menos la exoneración de dos fracciones básicas desgravadas de 11.212 por 2 y por el 80% de discapacidad, ¿no? Que se puede, o sea, tiene 76, pero se debe de utilizar el 80% de los 24.224. ¿Se recuerdan? Entonces, eso sería, ¿qué cosa? Sería el valor de 17.939,20 centavos. Entonces, este es el valor que me puedo deducir. Finalmente, voy a restar la base imponible subtotal menos esta exoneración de 17.939,20. ¿Cuánto me va a dar este valor? 8.014,90. Entonces, esta será mi base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Ahora, considere estos 8.014,90. Les pregunto, chicos, según la tabla, para el cálculo del impuesto a la renta a personas naturales, ¿dónde ingresa esos 8.000? ¿Dónde está? ¿En qué fila se encuentra? ¿En qué rango cae? ¿En la primera fila? ¿En la segunda? ¿En la tercera? ¿En qué rango cae esos 8.000? En la primera. Muy bien. Como cae en la primera, los 8.000 está entre $0 hasta 11.212, significa que yo no voy a pagar impuestos sobre la fracción básica, ni tampoco un excedente. ¿Eso qué quiere decir, estimados estudiantes? Que esta contribuyente no va a pagar impuesto a la renta, pero sí debe de realizar la declaración de todos estos valores. Si se dan cuenta, su valor a declarar del impuesto a la renta no excede la fracción básica desgravada. Si se dan cuenta, no la excede. Aquí está la fracción básica. Por lo tanto, su pago será de $0. ¿Ok? No como el contribuyente que vimos hace un momento, pero este contribuyente va a pagar $0. Chicos, ¿se entendió el ejemplo de la persona con discapacidad para el cálculo del impuesto a la renta? Preguntas. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Se entendió, chicos? ¿Tiene preguntas? Sí, pero ¿por qué se la Pregunte. ¿Por qué se la multiplica por todas La fracción básica. alcohol? Ajá. Ya, vamos a la guía. La guía nos dice lo siguiente, que para el contribuyente con discapacidad, si se dan cuenta, nos dice que el contribuyente con discapacidad, perdón, el contenido está acá arriba, ya le voy a mostrar, aquí, la base imponible para personas con discapacidad, para el cálculo del impuesto a la renta, se descontarán dos fracciones básicas grabadas con tarifa cero del impuesto a la renta. ¿Ok? Dos fracciones básicas. Y acá decimos que la fracción básica, acá lo explica, y dice que esta contribuyente, como tiene discapacidad del 76%, obviamente que ya vimos el rango que se encuentra entre el 75 y el 85, entonces allí ella puede coger el 80% de ¿qué? Entonces, el beneficio que las personas con discapacidad pueden utilizar es 2 veces o multiplicado por 2 la fracción básica del impuesto a la renta, que es 11.202. Y si usted multiplica, por ejemplo, mire, déjeme ver un ratito. Aquí, veamos. Vamos a poner, déjeme ver, estándar. Aquí, veamos. ¿Cuánto es la fracción básica desgravada? 11.202, ¿sí o no? Entonces, me dice que si yo multiplico por 2 la fracción básica, ¿cierto? Esto sería, si se da cuenta, esto sería lo que debería de deducirse, el total, siempre y cuando ese porcentaje, si se da cuenta, ese porcentaje, o sea, esto podría
deducirse, es un beneficio adicional solamente por ser discapacitado o tener discapacidad, ¿ya? Tiene este beneficio adicional de descontarse los $22,424. Recuerden que anteriormente vimos personas naturales pero que no tenían discapacidad y que no eran adultos mayores. Estamos viendo dos casos muy importantes que no debemos pasar por alto, pero debemos reconocerlo porque tienen beneficios adicionales, como por ejemplo para el pago de planillas de luz. La persona que es tercera edad y está a su nombre la planilla, tiene beneficios y descuentos especiales, así como el pago del impuesto impuesto predial y muchos otros beneficios. Entonces, para el pago del impuesto a la renta, las personas con discapacidad y de tercera edad también tienen beneficios. Pero la persona con discapacidad tiene y se puede deducir dos veces, mire aquí, dos veces, que eso equivale a 22,424. Pero como su porcentaje es de 76% de discapacidad, puede acogerse al 80% de exoneración de este valor. ¿Ok? Entonces, si yo a eso le multiplico el 80%, que es 0,80, ¿cuánto me va a dar? 17,939,20 centavos. ¿De dónde sacó ese 80%, profesor? De acá. Ya le voy a explicar. De la tablita que vimos. Aquí está. Miren. De esta tablita. Como la contribuyente tiene 76% de discapacidad, entra en este rango. Entre el 75 y el 84. Aquí ingresa. Entonces esa contribuyente se puede deducir el 80% de estas dos fracciones, que son 24,000, que ya vimos, 22,424, perdón, he estado diciendo mal, es 22,424. Y a eso le multiplico el 80% y eso sería el valor de 17,939, que es el valor que está aquí. Por eso, a la base imponible subtotal de todos los ingresos grabados, menos todos los descuentos que hay que hacerle, menos ese beneficio adicional, le queda solamente 8,014, que al final del día no va a terminar pagando. Pero si esa persona no fuera discapacitada o no tuviera discapacidad, entonces cambiaría la película. Tendría que este valor de aquí inmediatamente llevarlo a la tabla del impuesto a la renta. ¿Y dónde caería? Caería aquí, en la fila 5. Tendría que pagar directamente $941 más el 15% del excedente y sería otro cálculo. No sé si me hice explicar hasta este momento. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Muy bien. Okay. ¿No hay alguna pregunta adicional, por favor? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió todo entonces, chicos? Bien, entonces, chicos, yo les agradezco por estar en esta clase. Gracias por estar en nuestra primera clase del 2022. Dios mediante, pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga.